Hay una palabra que Dios puso en mi corazón, compartirla con la iglesia en este último domingo del año 2024. Y el tema es: fija tus ojos en la esperanza. Fija tus ojos en la esperanza. Quiero llevarlos al libro de Jeremías capítulo 31. Hay dos pasajes que nos hablan de esta verdad, de esta realidad. Sean bienvenidos todos mientras usted busca la cita bíblica. Queremos saludar a todos los hermanos que están conectados también. Hay una familia preciosa que estuvimos conversando esta semana y están conectados con nosotros en el extranjero, así que los saludamos a la distancia a todos los que se conectan. Y ustedes también, bienvenidos todos. Jeremías 31, versos 16 y 17. Así ha dicho Jehová: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová. Y volverán de la tierra del enemigo. Y el verso 17, esperanza hay también para tu porvenir. ¿Lo está creyendo? Esperanza hay para tu futuro. Esperanza hay para el año que viene. Dice Jehová: y los hijos volverán a su propia tierra. Sus hijos volverán a su propia tierra. ¿Cuál es tu heredad? Nuestra heredad es Cristo. Hermanos queridos, iglesia amada, estos pasajes nos hablan de una promesa de restauración. Estos pasajes caben muy en un momento donde situaciones en la vida, donde todo parece desmoronarse, donde todo parece incierto, pero esta palabra es una esperanza para cada uno de sus hijos. Y antes de hablar de esto, quiero hacer una breve explicación de lo que significa la esperanza, la palabra esperanza, tanto para el mundo como para los creyentes. Lamentablemente, y digo lamentablemente, la esperanza del mundo la esperanza que el mundo tiene no es la misma esperanza de la cual gozamos los creyentes. Repito, la esperanza que el mundo tiene es diferente, distinta a lo que los creyentes, los hijos de Dios, tenemos. Gozamos. Mire, y es triste decir esto, pero el mundo vive sin esperanza. El mundo vive sin esperanza. Ya lo vamos a explicar por qué. Pero los creyentes vivimos cada momento de nuestras vidas, hermanos, cada tiempo de nuestra existencia, si hemos creído en Cristo, vivimos con esperanza. Vivimos con esperanza. Y para fundamentarnos en la verdadera esperanza es necesario hacer una clara diferencia. Una diferenciación entre lo que significa la esperanza en el lenguaje corriente y común que el mundo tiene o piensa o cree, ¿verdad? Y lo que significa en el lenguaje o el contexto bíblico, en lo que dice la palabra de Dios. La definición de esperanza es algo totalmente distinto, algo diametralmente opuesto a lo que lo define la palabra de Dios, esperanza. Es muy diferente. ¿Qué es esperanza? Veámoslo primero desde la perspectiva humanista, temporal, según el lenguaje corriente que el mundo tiene, piensa y cree. La palabra esperanza, cuando lo estudiamos desde la perspectiva humanista, significa expectación. Significa algo neutral de lo porvenir. Nos da a entender con esto que el futuro puede salir bien como puede salir mal. Es algo incierto, hermano.
En otras palabras, se espera lo mejor del futuro, pero se teme lo peor. Se espera lo más grave. En otras palabras, es una expectativa a medias. A medias. Puede ser como no puede ser. Tal vez me salgan bien las cosas o tal vez no. Según este concepto humanista moderno, esperanza significa incertidumbre. Incertidumbre. ¿Y por qué digo esto? Porque es muy común escuchar a la gente decir, ay, yo espero esto, yo espero aquello, yo espero, espera, sí. ¿Y qué tal si no llega lo que espera? ¿Qué tal si lo que yo anhelo y deseo no llega? Y lo que está diciendo realmente con esta expresión, yo espero esto, yo espero aquello, pero lo que está diciendo realmente, yo espero la mitad o la mitad. Algo que puede darse como no puede darse. Tal vez sea sí o tal vez sea no. Iglesia amada, pensar y hablar y actuar así, eso se llama incertidumbre. No hay esperanza. Es una esperanza media. Y esto nos da la impresión que lo que esperan no tiene fundamento, no tiene sustento, no tiene base. Eso es como que está flotando en el aire. Su esperanza carece de certeza. La esperanza del mundo carece de fe. La esperanza del mundo carece de favor que llene cada área de sus vidas. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál es el resultado de una persona que vive así, piensa así, actúa así? Termina desarrollando vidas inseguras. Vidas inseguras. Y también desarrollan vidas inestables. Y por causa de ello, hoy es común ver que muchas personas viven en depresión. Dicen, según las estadísticas, que el diciembre es el año con mayor índices de depresión, de suicidios, de muertes. Diciembre es el año establecido en el calendario donde los índices se suben y se alteran vertiginosamente. Gentes deprimidas, personas derrotadas, frustradas. ¿Por qué? Porque viven sin ancla, ¿verdad? Viven sin fundamento. Y la causa principal es porque han sacado a Dios del entorno de sus vidas. Han sacado a Dios de la escena de sus vidas. ¿Por qué? Porque han puesto en sus corazones otros fundamentos. Otros fundamentos. La gente hoy día ya no espera nada. Mire, y una persona que no espera nada vive sin esperanza. Vive sin Dios en este mundo. Una persona sin esperanza no tiene dirección. Una persona sin esperanza no tiene una guía, no tiene un propósito, no tiene metas. Solo vive en el momento y nada más. Mire que pase, deje que pase diciembre y viene enero y usted va a ver a la gente cómo termina. Así vivíamos usted y yo antes, sin conocer a Cristo. Efesios capítulo 2, verso 2, declara la palabra que teníamos una expectación vana, igual que los demás. ¿Cómo vivíamos antes, cuando no conocíamos a Cristo? Vivíamos, dice la palabra, siguiendo la corriente de este mundo, guiados por el poder de la potestad del aire. Vivíamos en los deseos de nuestra carne, en los deseos de nuestros pensamientos, convertidos en hijos de ira. Así vivíamos antes. Pero bendito sea el Señor que Cristo nos sacó de ese estilo de vida.
Debemos entender, iglesia amada, que a la esperanza del mundo le falta seguridad, le falta certeza, porque no tiene fundamento alguno. Por tanto, lo que yo espero, hermanos, no hay certeza de cumplimiento. Lo que yo anhelo para el futuro, no hay seguridad, porque no tiene certeza de cumplimiento. Ahora, veamos la palabra esperanza desde la perspectiva bíblica. La esperanza desde la perspectiva bíblica, o sea, la esperanza de todo creyente, esta está fundada en el carácter inmutable de Dios. Está fundada en las promesas que son infalibles de nuestro Dios. De tal forma que lo que esperamos se va a cumplir. Se va a cumplir, hermanos. Se va a cumplir y se va a cumplir con gozo. Como vemos, el pensamiento de Dios es diferente al pensamiento de la gente del mundo. Jeremías 29:11, anótelo allí en sus notas, dice la palabra que los planes de Dios para sus hijos son planes de bienestar y no de mal. Para darles conforme a lo que usted anhela y desea. Isaías 55, verso 8 dice que los pensamientos de Dios son diferentes a los pensamientos míos. Bendito sea el Señor. La esperanza, iglesia amada, según Dios, es la seguridad de ver a Dios en lo invisible. Es poner las cosas imposibles e invisibles delante de nuestros ojos con la seguridad de que mañana todo va a salir bien según el propósito de Dios. La esperanza divina es tener una visión optimista, con sentido de expectación, de alegría, de confianza, basada en la certeza sólida que descansa en las promesas de nuestro Dios. Y usted me dirá, pastor, ¿y cuál es esa esperanza? Colosenses capítulo 1, verso 27 nos dice que Cristo es la esperanza de gloria. Cristo en nosotros. Es glorioso ver lo que dice Pablo en esta porción. Dios nos ha dado a conocer el misterio de Cristo. Y no solamente nos ha dado a conocer el misterio de Cristo, sino la riqueza de esa persona para todo creyente. Cristo es la mayor riqueza del creyente. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Quiero aclarar algo. La esperanza es diferente a la fe. No se confunda. Hebreos capítulo 11, verso 1 declara la palabra de Dios que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no veo. Es decir, se espera algo con toda seguridad, con gran anhelo, porque debemos entender que la fe es la posesión presente de la gracia. La fe es algo seguro que esperamos se cristalice en el presente. La fe es la convicción y la seguridad de lo que yo no veo. Fe es algo que usted y yo ya tenemos. Es algo que ya tenemos. No es que la vamos a buscar, no es que la vamos a encontrar. La fe ya la tenemos. Si usted creyó en Cristo, usted ya la tiene, la fe. No lo digo yo. Lo dice la palabra en 2 de Pedro capítulo 1, verso 1. Es la misma fe que le dio a los apóstoles en el primer siglo, así como también es la misma fe que ha puesto en nosotros. Escuche, hermanos, la fe de un creyente se basa en un hecho, hermanos. La fe del creyente se basa en algo que sucedió en el pasado. ¿Y qué fue lo que sucedió hace 2024 años? La obra consumada de Cristo. Nuestra fe está basada en esa obra consumada.
La esperanza, en cambio, es la expectativa, la seguridad de que todo me saldrá bien de acuerdo a lo que Dios piensa y desea para nosotros. La esperanza es la confianza en el cumplimiento futuro de su gracia. Mire, fe es tomar su gracia para hoy. Esperanza es tomar su gracia para mañana. Repito, fe es tomar la gracia para hoy y esperanza es tomar la gracia para mañana. La fe te da seguridad hoy, pero la esperanza te da seguridad para mañana, el futuro. Y esto no es algo que tal vez pueda suceder, sino algo que sucederá completa y mente seguramente. Cristo es el fundamento de nuestra fe y mi esperanza para el resto de mi vida en esta tierra es Él. Es Él. Él es todo. Mire, la esperanza es la seguridad sólida como la roca de que todo lo que Dios ha dicho es verdadero. Y si Él lo ha dicho, va a suceder. Va a acontecer. Nuestra esperanza es una actitud real y positiva hoy, basada en la seguridad del futuro. Y déjeme decir algo más. Usted y yo hemos sido llamados por Dios para ser presos de su esperanza. Para llamarnos a vivir en sus promesas, a vivir presos de lo que Él tiene para nuestras vidas. Hermanos, con una expectativa divina, confiable, de que todo en el futuro, si yo he creído en Él, arraigo mi vida y mi corazón en Él, todo va a salir bien en el 2025. ¿Cuántos lo creen? Bendito sea el Señor. Porque esto es la realidad de Dios. Todo lo que Él ha dicho, déjeme decirle, es confiable. Todo lo que Él ha dicho es seguro. Porque en Él no hay mentiras ni falsedades. Y si Él ha dicho, yo lo creo. Mire, hermanos queridos, la esperanza es una pasión que nunca se debe apagar en nuestros corazones. La esperanza es esa chispa que está ahí dentro cuando todo está oscuro, cuando el panorama se lo ve desalentador. Pero ahí adentro, hermano, esa esperanza es ese estado de ánimo que surge en mi corazón para ver lo que yo deseo de Dios en mi vida. Esperanza es una expectativa confiada de recibir todo lo divino para mi vida. Esa es esperanza divina. Esa es esperanza en el Señor. Y créanme, hermanos queridos, todo lo que viene de Dios, todo lo que pueda venir de Dios a nuestras vidas, viene porque Dios lo hará, sin importar lo que esté viviendo, sin importar lo que esté atravesando, lo que esté pasando. Y aunque todos te bombardean con temores, pero dentro de ti está esa chispa. Dentro de ti está esa llama, hermano, de esperanza. Mire, esperanza no es balancearse entre lo seguro y lo inseguro. Los creyentes nos gloriamos en la esperanza que tenemos en nuestras vidas. Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Los creyentes tenemos la esperanza para cada situación. Esa esperanza se llama Jesús, iglesia amada. Es en quien tenemos toda certeza de solución para toda situación y todo problema y todo conflicto que pueda venir. Jesús es la solución y toda suficiencia. Nuestra esperanza no está lejos. Nuestra esperanza está ¿dónde? En nosotros. Usted no tiene que buscar la esperanza afuera. Su esperanza está aquí. En nuestras vidas, en nuestros corazones. ¿Cuántos tienen a Cristo? Dígale a la persona que está a su lado, ¿tienes la esperanza ahí? Bendito sea el Señor. La esperanza es una luz que surge en nuestro interior cuando estamos en una turbación, cuando vemos que todo está oscuro,
Cuando vemos que el panorama se lo ve desalentador, cuando tú ves que no hay salida, no hay solución para un conflicto, un problema, esa luz interna nos dice que Dios va a hacer algo en medio de esa circunstancia que usted y yo podamos estar viviendo. La desesperanza en cambio, es cuando ves todo oscuro, cuando ves a la gente llena de temor en sus corazones. Pero sin embargo, cuando está esa chispa de luz y de pasión dentro de nosotros, existe la seguridad de que Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo que quizás no sabemos cómo ni cuándo, pero que Él lo hace. Si yo le creo, lo va a hacer. Esa esperanza que está entre nosotros nos va a hablar, nos va a decir. ¿Qué nos va a decir? No te rindas. Yo te ayudo. Yo estoy ahí para socorrerte. Isaías 41:10 nos dice la palabra, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, no dice de vez en cuando, siempre te ayudaré. Siempre te cuidaré con la diestra de mi justicia. Iglesia amada, confía, permanece, míralo a Él. Él está para socorrernos, Él está para sostenernos y Él está para ayudarnos. Ahora, veamos ejemplos prácticos. ¿Cómo luce la esperanza? La Biblia está llena de personajes que ejercitaron la esperanza. Mire, la palabra de Dios está llena de testimonios de personas que vivieron en esperanza. Tengo muchos ejemplos por el tiempo, veamos si nos alcanza. Pero vamos a 1 Samuel. Vemos allí el hijo de Saúl llamado Jonathan y su escudero. En el capítulo 10, la palabra de Dios nos dice que Saúl había sido ungido como rey de Israel. Pero un año de ungido se presenta una guerra con un poderoso ejército. Un ejército filisteo de 30,000 carros, 6,000 jinetes. Y dice la palabra en 1 Samuel 13:5, un ejército como la arena del mar. Mire, el propósito de estos filisteos era el de arrasar Israel y destruirlo por completo. Muchos en estas circunstancias podrían haber afirmado y decir, con un ejército así, y nosotros que somos pocos, ¿qué mejor nos queda? Salir corriendo, huir, salir huyendo, hermanos. ¿Para qué pelear si ya tenemos las de perder? Imagínense, 30,000 carros, 6,000 jinetes, un ejército como la arena del mar y el pueblo hebreo pequeño. Y con otros antecedentes. Mire, porque el propósito de los filisteos era arrasar a Israel y destruirlo por completo. Vea. Pero dice la palabra en el capítulo 13, verso 22, algo más, que no se halló espada ni lanza en ninguno de los del pueblo, con excepción de Saúl y Jonathan. El papá y el hijo eran los únicos que tenían armas. Y los demás desarmados. Enfrentarse a un ejército tan grande y solamente con 2 espadas. Un pueblo desarmado, hermanos. Sin embargo, podemos ver allí contra esperanza, donde Dios se glorifica, hermanos, y Él muestra y evidencia su poder. Mire lo que dice el verso 14, el capítulo 14 de 1 Samuel, verso 6. Mire la chispa de esperanza en Jonathan. Dijo pues Jonathan a su paje de armas, ven,
Pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Mire lo que declara. Quizás haga algo Jehová por nosotros. ¿Cómo se llama eso? Esperanza. Quizás Jehová haga algo por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió, mire cómo le dice el escudero, haz todo lo que tienes en tu corazón. ¿Qué era lo que tenía Jonathan? Esperanza. Haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Jonathan tenía esperanza. Aunque todos lo habían perdido, hermanos, pero en él había una esperanza. Dice, entonces pasaron al campamento enemigo, Jonathan con su escudero, y una vez que los filisteos los vieron trepados en ese peñasco, dijeron, miren dónde estaban los judíos. Los hebreos están saliendo de las cuevas. Tremendo, hermanos. Era obvio, estaban escondidos, timoratos, asustados, nerviosos, temblando. Y vemos entonces lo que sucede, hermanos. Dijo, verso 12, entonces Jonathan le dijo a su paje de armas, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Esa chispa de esperanza estaba ahí latente, estaba viva. Y subió Jonathan, verso 13, trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonathan, su paje de armas, que iba tras de él, los mataba. Y en ese momento dice que murieron 20 filisteos. Y la muerte de esos 20 provocó pánico en todo el campamento. De tal forma, dice la palabra, que toda la gente de la guarnición tuvo miedo. La tierra tembló. Y hubo una gran consternación. Viendo Saúl todo esto, juntó al pueblo para la batalla, pero oh sorpresa, que no tuvieron que pelear. Porque entre ellos estaban matando, confundidos y turbados. El ejército de Saúl los persiguió y Jehová salvó a Israel en aquel día. Usted lo puede ver en el verso 15, 20, 23. Y fue una gran derrota para los filisteos, porque en un hombre llamado Jonathan había una chispa de esperanza. Había una chispa de esperanza. Aquí lo podemos ver a Dios actuando a favor de su pueblo. Los israelitas estaban desanimados, insuficientes, desarmados, no tenían esperanza razonable de victoria, pero en el corazón de Jonathan había una chispa de esperanza. ¿De qué? De que Jehová haría algo por ellos. La esperanza de un hombre salvó una nación. La esperanza de un hombre libró una nación. Yo quiero decirte que así va a suceder con todos los que esperan y confían en Jehová. Nunca serán avergonzados. ¿Cuántos alaban al Señor? Nunca seremos avergonzados porque esperamos que Dios haga algo por cada uno de nosotros. Por tanto, iglesia amada, hermano querido, no quites tu confianza y esperanza en Dios. Dice la palabra en Hechos 13 que Pablo y Sila alababan con esperanza. Vemos allí que el apóstol Pablo fue enviado por el Espíritu Santo a las misiones. En Hechos capítulo 13 vemos que él salió con Bernabé a predicar en las regiones paganas de los gentiles. Pero más tarde continuó con Sila en su misión. Pero cuando Pablo quería entrar en Asia con el Evangelio, vemos que el Señor se lo prohíbe. Él le dice en sueños que no vaya para Asia, sino para Macedonia, y que vaya con Silas. En Hechos capítulo 16, versos 6 al 10 está eso. Pero lo interesante es que un día de camino a la oración, versos 16, aparece una muchacha con un espíritu de adivinación.
Y esta muchacha daba gritos diciendo, mire lo que decía, versos 17, Hechos 16. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió el demonio esa misma hora. Los amos de la chica, es obvio, se pusieron bien molestos, se enojaron con Pablo y Silas. ¿Por qué? Porque les habían quitado el sustento de vida. Ellos vivían con este espíritu de adivinación. Verso 19. ¿Y qué pasa? Fueron llevados Pablo y Silas a las autoridades y fueron declarados culpables de rebelión. Y estas autoridades ordenaron azotarlos, los metieron en la cárcel, los metieron en la celda más profunda, los encadenaron con cepo en sus pies. Eso está en el verso 20 a 24. Ellos estaban viviendo, Pablo y Silas estaban viviendo el peor momento de sus vidas. Pues ellos no tenían a quién acudir, no tenían a quién pedir ayuda, estaban en una región desconocida. No tenían ningún recurso humano, pero tenían el mejor recurso de Dios. Tenían el mejor recurso de Dios, la oración y la alabanza. Tremendo, hermanos. Entonces vemos allí, verso 25, Hechos 16, que a la medianoche, ¿qué estaban haciendo Pablo y Silas? Orando y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Esto se llama esperanza. Esperanza segura. Ellos no sabían cómo ni cuándo serían ayudados, pero en su corazón estaba la esperanza de que algo haría Dios por ellos. ¿Por qué? Porque fue el Espíritu Santo quien nos llevó para esa región. No fueron ellos, fue el Espíritu Santo. Entonces vemos ahí, sus corazones estaban llenos de esperanza. Por eso cantaban, por eso alababan al Dios de lo imposible. Creo que muchas veces Dios nos permite y nos lleva a experimentar situaciones. ¿Para qué? ¿Con qué propósito, pastor? Para Él hacer evidente su poder en nuestras vidas. Verso 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Su esperanza en estos dos hermanos hizo lo imposible. Todos los presos, los guardias, asombrados de lo que estaba sucediendo, ¿qué pasó? Muchos se convirtieron al Señor, entre ellos el carcelero y su familia. Y los magistrados los dejaron libres. Dios había llegado en su auxilio, porque Pablo y Silas tenían al Dios de su esperanza. ¿Qué decir del testimonio de Job? Todos creo que hemos leído a Job. Job era un hombre lleno de esperanza. La Biblia nos dice en el capítulo 1 que vino un ataque de Satanás contra él. De modo que en un solo día Job perdió toda su riqueza porque era un hombre bien próspero. En ese mismo día todos sus hijos murieron. Y en ese mismo día todas las cosas materiales que él tenía, todo su patrimonio fue destruido. En el segundo día, dice la palabra, que Satanás lo postra con una grave enfermedad desde la cabeza hasta los pies. Eso está en el capítulo 2, verso 7. Una sarna maligna había venido sobre él que lo postró a dormir en ceniza. Gritaba de dolor Job. Estaba angustiado, estaba desesperado, su cuerpo estaba destruido. Me imagino que estaba hasta con malos olores. Sus amigos y aún su mujer lo miraban a distancia. Le gritaban que maldijera a Dios, pero Job no lo hizo. Job no lo hizo.
Al contrario, usted lo puede ver en el Job 2:9. Bendijo a Dios porque en su corazón, ¿qué había? Había una chispa de esperanza. Si bien es cierto que Job maldijo el día que nació, lloró, se lamentó, se quejó ante Dios, sin embargo vemos que en medio de su angustia, en medio de su dolor, de su aflicción, él pudo declarar en el capítulo 13, verso 15, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. En él esperaré. Eso se llama esperanza, hermanos. Y en el capítulo 19, verso 25 dice, yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuántos saben que nuestro Redentor vive? Y que al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne, he de ver a Dios. Job decía, yo no lo voy a ver a Dios cuando me muera. No, yo lo voy a ver a Dios en vida, manifestando, porque en mi corazón hay esperanza. Mis ojos lo verán, aunque mi corazón desfallece dentro de mí, mis ojos lo verán actuando en mi favor, porque Él es mi esperanza. Tremendo, hermanos, tremendo. Esta es una asombrosa declaración de esperanza y de la bondad de Dios, sin importar lo que permitió Dios que sucediese. Job creía que Dios no le fallaría, porque Él era su esperanza. En medio de su dolor, en medio de su sufrimiento, Job sabía que Dios no lo iba a abandonar. ¿Por qué? Porque, iglesia amada, cuando alguien tiene una chispa de esperanza, no se rinde, no retrocede. ¿Qué es lo que hace cuando hay esa chispa de esperanza? Espero en Dios. Espero en Dios. Job esperó en Él. Y dice el capítulo 42, verso 10, que Dios le restituyó absolutamente todo. Job tenía antes 7,000 ovejas y Dios le multiplicó a 14,000 ovejas. Job tenía 6,000 camellos. Antes tenía 3,000 y ahora Dios le dio 6,000. Él tenía 1,000 bueyes. Tenía 5 hijas y ahora Dios le dio 10. Porque el Dios que tenemos de esperanza es un Dios que multiplica. Nunca resta, siempre suma. ¿Qué decir de Mardoqueo? En el libro de Esther, capítulo 3, se levanta un hombre llamado Amán, quien se gana la simpatía del rey Asuero con el fin de adquirir fama, honra delante de él. Amán logró que el rey decrete que todo el pueblo le rinda honra y humillación a él. Era por decreto, hermano. Pero sucede que allí había un hombre judío llamado Mardoqueo que no aceptó aquello. Esto motivó a Amán a llevar a cabo un plan para destruir a Mardoqueo y a todos los judíos que no se arrodillaran ni se inclinaban ante él. Usted lo puede leer en Esther capítulo 3, está esto. Amán hizo firmar un decreto con este propósito. Y lo terrible es que era un decreto firmado y sellado de tal forma que era irrevocable. Entonces Mardoqueo, en su aflicción, le cuenta a su pariente Esther todo lo que estaba sucediendo. Y él logra, Mardoqueo, que Esther terciara entre las mujeres para la corona del reinado. Y por la divina providencia, dice la palabra, Esther es escogida como reina. Tremendo, hermanos. En esta circunstancia, Mardoqueo le dice a Esther, en el verso 13 al 15, que intervenga ante el rey por su pueblo. Esther capítulo 4, verso 13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe
Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Qué había en Mardoqueo? Esperanza. Y dice, si tú no hablas, Dios hará algo por nosotros. A esto se le llama esperanza. Si usted lee la historia, se dará cuenta que Dios les libró de un seguro exterminio a todos los judíos por la esperanza de un justo llamado Mardoqueo. ¿Qué hacemos, pastor? A ejercitar la esperanza. A practicar la esperanza, iglesia amada. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando se pierde la esperanza, tú te mueres en el desierto. En Números capítulo 13, Moisés manda a inspeccionar la tierra de Canaán antes de tomar posesión de ella. Y en los versículos 31 al 32, vemos que cuando los israelitas se enteraron de las malas noticias que trajeron 10 de los 12 espías acerca de la tierra, porque Moisés los mandó a investigar, a indagar la tierra, cómo es, qué hay allá. Entonces llegaron y los 12 espías fueron y 10 trajeron noticias negativas y 2 trajeron noticias diferentes. ¿Qué dijeron los 10? Esa tierra es tierra de gigante, es tierra que traga, gente que traga a sus moradores. No podemos entrar con ellos. ¿Y qué hizo el pueblo? Dice la palabra que el pueblo lloró toda la noche. Gritaron, se quejaron contra Moisés, contra Aarón y dijeron, preferimos morir en el desierto. Eso está en Números 14, el 1 al 3. Y tal como hablaron ellos, así les sucedió. Toda esa generación murió en el desierto. Toda esa generación murió postrada en el desierto, excepto 2 espías, Josué y Caleb. Estos 2 hombres, estos 2 espías, habían determinado en su corazón vivir con esperanza. ¿Qué dijeron ellos? Capítulo 14, verso 7. Josué y Caleb hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Es en gran manera buena. Y yo quiero decirte, el 2025 es un año bueno para nuestras vidas. Es buena tierra, es en gran manera buena. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, dice Josué Caleb, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está la esperanza. Está Jehová, no lo temáis, hablar con esperanza. Esto es esperanza, hermanos. Nunca permitamos que nada y nadie nos robe la esperanza, porque nuestra esperanza es Cristo. Eres el mayor regalo del cielo, el don precioso de Dios para cada uno de nosotros. Y algo más, la esperanza no admite derrotas. Escuche, la esperanza no admite derrotas. Cuando los judíos fueron deportados para Babilonia, fueron sacados de su tierra, ellos llegaron a pensar que todo se había terminado para ellos. Pero dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, capítulo 37, Dios envía al profeta Ezequiel para hablarles de su esperanza. Y Dios envía a Ezequiel, al profeta Ezequiel, eso está en el capítulo 37, verso 3, en el Espíritu lo envía a un valle lleno de huesos secos. Y el Señor le pregunta, hijo de hombre, le pregunta a Ezequiel, ¿vivirán esos huesos? Y Ezequiel le contesta, Señor, tú lo sabes. Y esto es lo que Dios le dice. ¿Cuál era el panorama que veía Ezequiel? Un panorama desolador, un cementerio lleno de huesos. Eso es lo que veía físicamente, naturalmente. El verso 11 me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel.
He aquí que ellos piensan, creen y dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. ¿Qué más dice? Y vamos y somos todos destruidos. Y Dios le dice, por tanto, Ezequiel, profetiza y diles. Háblales a esos huesos y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Dicho de otra manera, aunque estén muertos, aunque estén como cementerio, si ponen en mí su esperanza, yo los resucitaré. Yo traigo vida a vosotros. Yo voy a abrir esos sepulcros, los voy a sacar de ese estado de muerte y les voy a dar vida para que sean llenos de mi presencia. Bendito sea el Señor. Yo pregunto, ¿cómo vive la gente hoy día? Más aún al final de un año. La gente vive asustada del futuro. La gente vive con tantos miedos. La gente vive llena de temores, llena de inseguridades. El mundo tiene una esperanza que no es esperanza, porque esa esperanza no tiene certeza. ¿Cuánta gente escuchamos día a día preocupados por tantas cosas? Piensan que los negocios van a ir mal. Como está la crisis en el país, a mí me va a ir mal el 25. Otros dicen, ay, pastor, mis hijos son tan complicados. Mis hijos se van a perder. ¿Cuántos matrimonios ya están pensando ir a firmar el divorcio en el 2025? Porque no tienen esperanza. ¿Cuántos se les pasa por la cabeza? Ay, la situación, el jefe me ha dicho que van a despedir empleados y yo soy uno de esos. Mi negocio, mi pequeño emprendimiento va a quebrar. ¿Cuántos están preocupados que sus economías van a colapsar? La gente está llena de temores por lo que pueda suceder en el futuro. Porque han puesto en su corazón fundamentos equivocados. Pero yo quiero decirte, iglesia amada, si Dios fue la esperanza de su pueblo en aquellos días, en momentos de grandes crisis, grandes aflicciones, Dios los libró de los terribles opresores, ¿no crees que Él también nos va a librar a nosotros? ¿Lo está creyendo? Él nos librará a nosotros y a todos aquellos que ponen en Él, en su Hijo, su confianza. Dios en Cristo nos librará de todos nuestros enemigos. Enemigos afuera como enemigos adentro, porque allí hay muchos enemigos que batallan en nuestra alma. Muchos enemigos, hermanos, que quieren sembrar semillas de duda, desconfianza, desesperanzas. Enemigos que traen al corazón angustia, desesperación. Enemigos que susurran a nuestros oídos que no podremos, que no avanzaremos, que no es posible salir de los problemas, de la crisis. Estas son mentiras del diablo, hermanos. Mentiras que vienen a nuestra mente por escuchar voces extrañas, las cuales nos hacen rendirnos en desesperanza, en desesperación, en angustia, en incertidumbre. Por eso quiero terminar diciéndote, confía en el Hijo. Confía en el Padre que nos dio a su Hijo. Y cuando depositamos nuestra confianza, nuestra esperanza en Él, no hay enemigo ni problema, por más terrible que parezca,
que prevalezca contra el Hijo, porque el Hijo venció todas las potestades. Si nuestra confianza y expectativa está en Él, no habrá nada que nos pueda derribar. Iglesia amada, estamos llamados a confiar en Cristo. Él en nosotros es nuestra esperanza, la esperanza de gloria. Por tanto, iglesia amada, esta es la palabra para este 2025. Para toda la familia del Centro Familiar Cristiano, Iglesia Ciudad de la Verdad. Esta palabra es para todos los que se encuentren en el peor momento de sus vidas. Si nos ocupamos de Cristo, si nos ocupamos del Hijo en nosotros, esta palabra que usted ha escuchado hoy será una realidad cumplida para nosotros en este nuevo año. Póngase de pie. Wow, estamos bien con la hora. Así ha dicho Jehová, Jeremías 31:16. Deja de llorar. Reprime tu llanto. Deja de quejarte. Deja de lamentarte. Reprime el llanto tu voz. Seca las lágrimas de tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová. Y volverán de la tierra del enemigo. Hermano querido, esperanza hay para tu porvenir, dice Jehová. Y los hijos volverán a su propia tierra. En otras palabras, deja de llorar, deja de quejarte, deja de lamentarte, deja de reclamar, deja de buscar en otros. Dedícate a conocer al Hijo. Dedícate a conocer a Cristo. Y tú vas a ver cómo tú vas a tener un año glorioso para tu vida, tus finanzas, tu familia, tu hogar, tu matrimonio, todo lo que emprendas. Si esa chispa de esperanza está en tu corazón, todo va a salir bien. Levántate, iglesia. Tenemos una esperanza viva que es Cristo. Y esta esperanza que es Cristo no es para solamente este año, sino para todos los años que vienen. ¿Qué tal si cierran sus ojos? Repite conmigo. Señor, yo espero este 2025 con mi corazón lleno de esperanza, con mi corazón lleno de seguridad, con mi corazón lleno de confianza, porque mi reposo eres tú, mi gozo eres tú, mi contentamiento, mi alegría eres tú. Su bondad, su gracia, su misericordia me rodean cada día. Y en tu presencia yo me voy a deleitar en este nuevo año. Que toda mi vida sea la expresión de tu gracia y tu favor en este nuevo año 2025. Gracias, Padre. Lo creemos, lo oramos y lo declaramos cierto para tu pueblo, para tu iglesia. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Jesús.